¿qué creían los pioneros adventistas sobre el Espíritu Santo? Nosotros no existimos del vacío, existimos porque alguien abrió el camino a lo largo del tiempo. Nuestra base es la palabra de Dios, amén. Los profetas, ¿verdad? Los discípulos, los apóstoles, el fundamento es Cristo. Y a lo largo de la historia, mis hermanos, Dios ha levantado a hombres y mujeres que tienen y han tenido una gran influencia, y Dios los ha utilizado. Y como iglesia adventista del séptimo día no existimos en el vacío. Cuando fuimos nosotros formados como iglesia adventista del séptimo día, es importante preguntarnos qué creían los pioneros adventistas, especialmente sobre el Espíritu Santo. Pero antes de contestar esa pregunta, voy a compartir ahora una base bíblica, mis hermanos, que también quiero compartir. Así que voy a pedir que lo podamos proyectar en la pantalla ahora, el PowerPoint, por favor, antes de poder contestar la pregunta: ¿qué creían nuestros pioneros adventistas del séptimo día sobre el Espíritu Santo? El tema de la semana pasada le puse la blasfemia o la apostasía venidera, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y para repasar esa base de donde estamos, ¿verdad?, compartiendo la palabra de Dios, dice Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Palabra de Dios, amén. Palabra de Dios. Mis hermanos, establecimos la semana pasada que la blasfemia, la palabra blasfemia, y si Jesús habla acerca de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, establecimos que la blasfemia significa en griego hablar mal. En el contexto bíblico, blasfemia es una actitud de irrespetuosidad que se expresa mediante una acción dirigida en contra del carácter o la persona de Dios. Y si Jesús dice que se puede blasfemar en contra del Espíritu Santo, Él está diciendo que se puede hablar mal del Espíritu Santo, se le puede hablar mal de su persona, se puede ser irrespetuoso en contra del Espíritu Santo, y eso cae en la línea de blasfemar. La palabra en griego también significa hablar injuriosa, difamatoria o insultante, especialmente cuando se dirige a Dios. Ahora, en Éxodo 20, capítulo 7, cuando Jesús habla acerca de blasfemar en contra del Espíritu Santo, esto nos da eco a nosotros acerca de un mandato que Él dio, que nuestro Dios dio, que fue: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios ¿en qué? En vano. En vano. Caemos prácticamente en lo mismo cuando hablamos sobre el Espíritu Santo de una manera irrespetuosa o denigrante a la persona del Espíritu Santo. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Nosotros, queridos hermanos, debemos de tener esto en cuenta, que blasfemar, siempre lleva o llevará a la apostasía. Primero se trata con falta de respeto a Dios, y después se llevan acciones de apostasía. Ya sabemos lo que es blasfemar, que es hablar mal, pero la apostasía significa literalmente en griego apartarse de Dios, apartarse del Espíritu Santo, apartarse de la divinidad. Esto habla acerca de alguien que estaba cerca de Dios, alguien que comulgaba con Dios, pero ahora se apartó
por la obtención de información o el carácter de Dios lo denigró, lo blasfemó, habló mal, lo caracterizó mal. Y aquí nos hablas lo que es apostasía, ya son acciones de apartarse, de abandonar, de rebelión, de apartarse o alejarse, crear alianzas para rebelarse en contra de Dios. Eso se le llama apostasía. Dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 que el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos días, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Los que estaban cerca, estaban dentro, comulgaban con Dios, apostatarán de la fe y escucharán. Dice que la razón que abandonan es porque escuchan a otro espíritu, no al Espíritu Santo. Ahora escuchan a espíritus engañadores que traen doctrina que pareciera bíblica, pero son doctrinas de demonios. Deben de tomar esto bien en cuenta, que esto es lo que sucede. Se blasfema y después se comete apostasía. Y mis hermanos, el Espíritu Santo dice que vendrá en los últimos días una apostasía. La apostasía solo puede suceder dentro de la iglesia, no sucede afuera, dentro. Aquellos que comulgaban, caminaban con Dios, porque dice que ahora escuchan no al Espíritu Santo, sino a espíritus engañadores, con doctrinas que parecen bíblicas, pero no lo son. Son doctrinas de demonios. Nosotros, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que veremos esto con nuestros propios ojos. Y yo ya lo he visto en varias ocasiones. Dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ya no, la doctrina sana no la van a poder ver, no la van a poder gozar ya más, ya no la van a soportar. Dice, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros. Y estos que apostatan dicen, aquí hay alguien que me enseñó. Y no viene en la palabra de Dios. Y no son personas que creen en la palabra de Dios. Pareciera que creen en la palabra de Dios. Más bien dice, tendrán comezón de oír y amontonarán para sí maestros. Eso siempre hay. Este me enseñó, esto aquí dice, este dice, conforme a sus propias pasiones. Mis hermanos, la gran apostasía que sucederá dentro de la iglesia a nivel mundial, mis hermanos, sucederá basado en un rechazo del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios es bien clara. Mis hermanos, la apostasía de la iglesia comenzará con una mal caracterización de la persona de Dios, de la obra de Dios y de la obra maravillosa del Espíritu Santo. ¿De dónde tengo esas bases, hermanos? Mis hermanos, el Espíritu Santo lo advierte diciendo dos cosas muy importantes, hermanos, ¿ok? Y quiero prevenir, este es un sermón preventivo que yo quiero para esta iglesia y para la otra iglesia que también pastoreo. Número 1, el Espíritu Santo advierte en contra de la blasfemia, que es hablar mal, y apostasía, en contra de apartarse, hablar mal y apartarse, diciendo, número 1, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. El Espíritu Santo es el gran protagonista. Desde que Jesús ascendió para hacer su obra sacerdotal, el Espíritu Santo, esa persona ha venido aquí a quedarse aquí para guiar a la iglesia, como lo hizo en el libro de Hechos, y guiar, mis hermanos, a la iglesia hasta el tiempo del fin, hasta la venida de Jesús. Por eso él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigan al Espíritu Santo para prevenir la blasfemia
Y número 2, oigan al Espíritu Santo para prevenir la apostasía venidera. Mis hermanos, porque bien dice, y lo repito, apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mis hermanos, estos espíritus engañadores también, ¿saben?, tienen doctrinas que enseñan falsamente. Y yo lo he visto personalmente, cómo, hermanos, se introduce una enseñanza que pareciera que fuera real y termina, mis hermanos, seduciendo a las personas, dividiendo a la iglesia y apartándose, como lo vimos la semana pasada, quemando libros, himnarios, la fe de Jesús y todo eso. Iba a poner otro video, pero es demasiado largo ese video que vi. Queridos hermanos, escuchen al Espíritu Santo para prevenir lo que viene más adelante. Mis hermanos, hablar mal del Espíritu Santo es despersonalizarlo. Es, hermanos, negar su parte con la divinidad. Negar, mis hermanos, al Espíritu Santo que es parte de la divinidad. Eso es y cae, queridos hermanos, en lo que es la blasfemia. Oh, muchas gracias, mija, muy amable. Oh, mis hermanos, yo deseo que ustedes tengan cuidado en relación a esto, porque caeríamos nosotros, mis hermanos, en escuchar no al Espíritu Santo, sino a espíritus engañadores de demonios. Y los espíritus de demonios, los demonios creen y tiemblan también, pero son engañadores. Si hay alguien que sabe bien la palabra de Dios y la voltea, ¿quién es? Es Satanás. Y al mismo Jesús se la quiso voltear allí en las tentaciones que él tuvo después de que él fue bautizado. Y le cambió la palabra de Dios a través de la serpiente a Eva. ¿Ustedes no creen, mis hermanos, que también los demonios pueden hacer la misma obra en contra del Espíritu Santo y atacarlo directamente? Claro que sí, y lo hará. Vuelvo a repetir, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. ¿Saben cuál es mi preocupación? Y yo deseo que eso no se lleve a cabo aquí en la iglesia. Es que después de mostrar tanta evidencia con la misma palabra de Dios acerca de la persona, la obra y la divinidad del Espíritu Santo, aún resistan escuchar. Mi deseo es que escuchen, como dijo el Espíritu Santo. Escuchen lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Pero me temo, mis hermanos, que algunos, no todos, algunos, no todos, van a hacer lo mismo que hicieron en el pasado, como lo hicieron con Esteban en Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Mis hermanos, la historia se vuelve a repetir. Si no escuchamos al Espíritu Santo, lo vamos a resistir. Y habiendo tantas evidencias como las siguientes, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Como dice 2 Corintios 1, 21 y 22, el que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 3, como dice Primera de Juan, el primer versículo que leí. 3 son los que dan testimonio. 3, dice 2 de Corintios, el que nos confirma en Cristo, el que nos ungió, quien es Dios el Padre, y el que nos ha sellado, que es el Espíritu Santo. Allí hay 3. Mis hermanos, como dice 1 Corintios 12, 4, 5 y 6, con esta evidencia me temo que aún así
Van a resistir algunos al Espíritu Santo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, número uno. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús es el mismo, la segunda persona. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios el Padre es el que hace las cosas en todos. Él es el mismo. Allí hay tres. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, número uno, y el amor de Dios el Padre, número dos, y la comunión del Espíritu Santo, número tres, sea con ustedes. Pero aún con estas evidencias, yo deseo en el nombre de Jesús que escuchen al Espíritu Santo y no seáis duros de corazón y no resistan al Espíritu Santo, porque en la divinidad hay tres, con su naturaleza, su forma de operar, que conforman, mis hermanos, a Dios. Con las evidencias, mis hermanos, que Lucas 1:35 nos muestra, que dice, respondiendo el ángel, el Espíritu Santo vendrá, número uno, y el poder del Altísimo te cubrirá, y habla del Padre, número dos, y su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Allí hay tres. Yo no veo dos. Y la palabra de Dios no da paso o apertura para que solo sean dos. Y los pioneros de la iglesia adventista, les voy a mostrar cómo ellos creían. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, ahí está el primero, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos. Número dos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendió como paloma. Ahí está la segunda. Y número tres, dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo. Ahí habló el Padre, diciendo, en quien tengo complacencias. Tres. Allí están, como dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19. Y eso es lo que hacemos aquí en este lugar. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, díganlo todos, del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Tres, en el nombre de tres. Mis queridos hermanos, aún dando esta evidencia, ¿pudiéramos nosotros resistir al Espíritu Santo? Aún, mis hermanos, con esta evidencia, como dice Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu, dice, Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y hablando del Espíritu Santo, lo personaliza, le dice Él. Hablando del Espíritu Santo, dice, Él les enseñará todas las cosas. ¿Saben? Déjenme compartir con ustedes un poquito nomás acerca de la importancia del juego de palabras en la gramática española, mis queridos hermanos. ¿Saben? Cuando habla aquí del Consolador, el Espíritu Santo, y habla del Padre, quien lo enviará en mi nombre, y dice, Él les enseñará. Mis hermanos, la palabra Él es un pronombre. ¿Qué es la palabra Él? Es un pronombre. Él, con acento, es un pronombre y solo se utiliza cuando se haga referencia a alguien. Y en este caso, el versículo hace referencia a la única persona que está incluida aquí, del sujeto de esta oración que Jesús está compartiendo. El Espíritu Santo, a quien el Padre, está hablando del Padre, enviará en mi nombre. Él, el Espíritu Santo, utiliza el pronombre. Dice, Él les enseñará todas las cosas. Mis hermanos, Él, con acento, se utiliza solo para describir a una persona. Ahora, el pronombre es personal de la tercera persona. Nosotros pudiéramos decir, Él es mi amigo. Le pudiéramos nosotros, cuando decimos así a los papás, ¿verdad?
díselo a papá o díselo a él cuando llegue. Ahí está, mis hermanos, el pronombre él. Ahora, quiero ilustrárselos. El pronombre, mis hermanos, yo, ¿ok? Es una sola persona. El pronombre tú ya nos hace dos personas. Y el pronombre él se hace referencia para una ¿qué? Tercera persona. Mis hermanos, con esta evidencia escrita aquí en la palabra de Dios que nosotros leemos, gramaticalmente está correcta. Él describe a la persona de la cual se está hablando, es un pronombre. Ahora, lo que es, hermanos, él, o por ejemplo el Espíritu Santo, vuelvo al versículo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, allí no usa el él con acento, allí usa el Espíritu Santo, allí usa un artículo, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Mis hermanos, en esta ocasión aquí el artículo se utiliza en español para acompañar al género masculino, en este caso el Espíritu Santo, o el artículo siempre acompaña al sustantivo, a la persona. No se confundan gramaticalmente. Cuando la palabra de Dios utiliza el Espíritu de Jehová, está describiendo, mis hermanos, a una persona aún. Cuando la palabra de Dios describe el Espíritu Santo, le está usando un artículo que siempre acompaña a el género masculino en este caso, o indica a una persona. Y cuando se utiliza el él con acento, es el pronombre, mis hermanos, de la tercera persona. No nos equivoquemos, mis queridos hermanos. Aún con toda esta evidencia, me temo y no lo deseo de que resistan a la enseñanza de la palabra de Dios. 1 Corintios 12:11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Mis hermanos, ahí está el pronombre, ahí está lo que nosotros estamos mencionando. El Él es una persona. Pero ¿saben quiénes no resistieron? ¿Y quiénes sí escucharon al Espíritu Santo? Los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Saben por qué les digo que ellos sí escucharon? Porque cuando ellos vinieron al movimiento millerita, cuando Guillermo Miller, mis hermanos, predicó con poder allá en la costa este las profecías de Daniel 8, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, se le vinieron a él muchas personas de diferentes trasfondos religiosos, y los que resultaron como los pioneros de la Iglesia Adventista, mis hermanos, no rechazaron lo que aprendieron a lo largo de los años. No resistieron al Espíritu Santo y no, mis hermanos, rechazaron especialmente lo que la evidencia de la palabra de Dios da. Mis hermanos, cambiaron su creencia. Yo no utilizo la palabra Trinidad, yo utilizo la palabra triunidad, tres unidos. Mis hermanos, hay palabras que no están en la Biblia que nosotros la utilizamos. Por ejemplo, Biblia no está en la palabra de Dios, pero sí está palabra, sí está la palabra de Dios. Están, mis hermanos, y la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí existe la descripción de tres personas, tres que funcionan
en unidad. Pero volviendo aquí, mis hermanos, saben que ellos cambiaron su creencia. Porque déjenme decirles de que ellos al principio, cuando se unieron con Guillermo Miller, eran antitriunitarios. Ellos al principio, los pioneros, no creían en la tercera persona de la divinidad. No lo creían. Y saben, la pregunta aquí, ¿nuestros pioneros adventistas fueron antitrinitarios? Es cierto. Es cierto que al principio la mayoría de nuestros pioneros manifestaron conceptos antitrinitarios. ¿Por qué? Porque cuando, vuelvo a repetir, se unieron a los milleritas y estaban todos desorganizados. Miller era de la iglesia bautista. Jaime White era metodista. Joshua V. Himes era de un grupo que se llama La Conexión Cristiana. Y varios de ellos venían con trasfondos teológicos diferentes. Por eso ellos eran antitrinitarios, porque ellos traían una creencia muy diferente a lo que la iglesia adventista hoy ha establecido a lo largo de los años, porque ha crecido, ha escuchado la voz del Espíritu Santo. Y saben, una de las iglesias muy influyentes en aquellos días, que varios de ellos venían también conectados, era la iglesia unitaria, que Dios es uno. La iglesia unitaria está en contra de la Trinidad. Es más, 4 presidentes fueron unitarios. Y saben, todo esto ellos lo arrastraban. Guillermo Miller se levantó, mis hermanos, en un contexto de pluralidad de muchas creencias, pero una de ellas que era muy prevalente en aquellos días era la teología arriana. Y ahorita van a ver qué tan familiarizados ustedes y yo estamos con esto. Los pioneros estaban también sumergidos en una teología arriana. ¿Quién era Arrio? Mis hermanos, Arrio enseñó en el año 250 al 335. Él estaba en contra de Jesús como divino eterno. Y Arrio, mis hermanos, él predicaba 2 cosas: que Jesús fue creado y que el Espíritu Santo era una fuerza, no era una persona. Mis hermanos, los testigos de Jehová, que en 1870 también se originaron, traen una influencia de esa teología arriana. Mis hermanos, los testigos de Jehová creen en Jehová como el único Dios, un solo Dios, el cual es omnipresente. Y a Jesucristo, la teología arriana de los años 200, 300, mis hermanos, que los testigos de Jehová abrazaron, los unitarios también y otras denominaciones, dicen que Jesucristo, a quien consideran hijo de Dios, pero no lo consideran Dios, lo niegan su divinidad. Y dicen ellos que el Espíritu Santo no es una persona. Quiero que vean, mis hermanos, de dónde venían los primeros pioneros que terminaron siendo adventistas más adelante. Y ellos venían arrastrando teología que era necesaria que estudiasen para poder descubrir las verdades de la palabra de Dios. Los testigos de Jehová creen. Fíjense ustedes, si tú crees que el Espíritu Santo es una fuerza, tienes que creer también que Jesús fue creado. Los testigos de Jehová, mis hermanos, ellos creen de que Jesús fue un ser humano, el primero creado por Dios. Ellos dicen, lo llaman cuando la palabra de Dios dice el único hijo, es porque fue creado por Dios. Ellos creen esto. Y ellos dicen que Jesús tuvo un origen. Que Jesús, cuando él dijo, antes de Abraham, yo era. Y cuando Jesús dijo, yo soy el que soy, o sea, yo soy el Dios eterno. Mis hermanos, ellos dicen que Jesús fue creado y que nunca estuvo. Es más, en Juan
capítulo 1, los primeros versículos en la Biblia de la Nueva Traducción Viviente lo han cambiado. Lo han cambiado. Y ellos creen que Jesús fue creado y que no es eterno. Los testigos de Jehová creen que al referirse al Espíritu Santo, mis hermanos, lo dan a entender que el Espíritu no es una persona, es un soplo, una fuerza, una energía. ¿De dónde viene ese pensar? De una teología, mis hermanos, que no es bíblica o que está torcida. Mis queridos hermanos, esta influencia sobre Jesús, que no es creado, y el Espíritu Santo, que no es una persona, sino una fuerza. Mis hermanos, los pioneros adventistas de 1844 en adelante, cuando cabalgaron juntos para formar lo que hoy en día conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, traían todas estas enseñanzas. Y saben, tuvieron que crecer. Varios de nuestros primeros pioneros llegaron al movimiento milerita. Y cuando ellos llegaron, por ejemplo, Jaime White creía que Jesús, al principio, el esposo de Elena G. de White creyó de que Jesús había sido creado y no creía en la persona del Espíritu Santo. Mis hermanos, Uriah Smith, el que escribió 2 tomos de Daniel y Apocalipsis de las profecías, un tremendo teólogo. Nosotros lo estudiamos en la escuela de teología. Uriah Smith, mis hermanos, él decía de que Jesús fue creado, que no era eterno, y que él fue creado y que el Padre lo invitó para participar en la creación. Por eso es un co-creador. Mis hermanos, el Espíritu Santo, decía otro pionero llamado D.M. Cartwright, decía en la revista oficial de aquellos días: el Espíritu Santo no es una persona, sino una influencia que procede de Dios. Imagínense ustedes. Ahora, la pregunta es: ¿cambiaron los pioneros adventistas de pensar sobre la Trinidad? ¿Saben cuál es la respuesta? Es sí. Y hay evidencia, mis hermanos. Y no se resistan como ellos no se resistieron. Mis hermanos, ¿qué pasos tomaron ellos para tener un solo pensar sobre la triunidad y la persona del Espíritu Santo? Número 1, afirmaron la divinidad de Cristo. Afirmaron que Cristo había sido existido. Nunca fue creado Él. Claro que no. Y lo reafirmaron. Y número 2, afirmaron, la personalidad divina del Espíritu Santo. ¿Cómo sucedió y cómo se reflejó más adelante? Elena G. de White en 1839 escribió sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo. Sin embargo, es una personalidad diferente. ¿Qué cambio? Y en 1893, algunos dicen que en 1930 hubo una apostasía de la Iglesia Adventista y todos comenzamos a creer en la Trinidad. Eso está equivocado. Elena G. de White habló acerca de la persona del Espíritu Santo con una personalidad diferente. Elena G. de White en 1897 dijo sobre el Espíritu Santo: el pecado podía ser resistido. Lo escribió en el deseo de todas las gentes. No vayan a quemar el deseo de todas las gentes, porque dice esto, como los que yo conozco que lo hicieron allá en Los Ángeles. Dice ella en el libro El deseo de todas las gentes: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por la redención del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. El pecado podría ser resistido y vencido únicamente
por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿Cambió ella? ¿Modificó? Claro que sí. Pero algunos van a decir, oh, le editaron allí, le han cambiado otras versiones. En 1905 dijo sobre la triunidad o la Trinidad. En el libro de Special Testimonies escribió: debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, cuando ella dice tres poderes, ahí no está diciendo que Jesús, y de paso se ha dicho, Jesús es carne y hueso, mis hermanos, carne y hueso y sangre, a hoy y siempre, desde que Él decidió encarnarse. Él ministra en el cielo, mis hermanos, no como un espíritu. Ministra, mis hermanos, con sus llagas y con sus hoyos en sus manos, con esas cicatrices delante del Padre. Mis queridos hermanos, los tres poderes más elevados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son poderes que mediante nosotros trabajan, mediante nosotros convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Tres. En 1905 dijo: nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se comprometen con Él a permanecer con Él, con su Hijo y su Espíritu en comunión. Entonces cooperad con los tres grandes poderes del cielo que trabajan a favor vuestro. Tres. En 1905 ella escribió: los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer del pecado al mundo. En uno de sus manuscritos, 145, lo escribió en 1901. Mis queridos hermanos, y los pioneros de la iglesia adventista creyeron, mis hermanos, a la luz, a la nueva luz que les llegó. Modificaron todo su pensar, modificaron, mis hermanos, su creencia sobre Jesús, que reflejaba mucho a los testigos de Jehová, y la creencia, mis hermanos, de que el Espíritu es solamente una fuerza. No, lo modificaron, porque también esa creencia refleja una teología que está basada, mis hermanos, en una enseñanza errónea desde el siglo 200, desde el segundo siglo de nuestra era. Mis hermanos, los pioneros de la iglesia adventista creyeron a la nueva luz que les llegó por medio de la palabra de Dios. Pero aún así, ¿será que nos podamos resistir? Miren lo que dice la palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que ¿quién? El Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu, el pronombre y el artículo, mis hermanos, él y él, que siempre describen a una persona. Con toda esta evidencia, mis hermanos, como dice Hebreos 3:15, como se acaba de decir: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcáis el corazón como sucedió en la rebelión. Porque, mis hermanos, cuando no se escucha al Espíritu Santo, se rechaza al Espíritu Santo, y entonces surge una rebelión. Y la rebelión, mis hermanos, es el fruto de lo que es la blasfemia, hablar mal. Y después de ahí resulta, mis hermanos, en apostasía. Qué triste evidencias he visto yo, frutos evidentes de personas que creían, muy sinceros, hermanos nuestros, que con lágrimas, pastores, se han hablado con ellos. Yo personalmente estuve en una junta, mis hermanos, donde toda la junta directiva, los ancianos de iglesia, empeñados en una sola idea:
Y mis hermanos allí presentaron, después de tanta evidencia, después orar con ellos, visitarlos, rogar a Dios, empeñados, y renunciaron todos al ancianato y se fueron a seguir a sus maestros, que les enseñaron no doctrinas del Espíritu Santo, sino doctrinas de demonios. ¿Saben qué triste es vivir así? Que a lo largo de los años ya no pueda ser parte del pueblo remanente de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús. Los que proclaman la segunda venida del Señor y proclaman, mis hermanos, que el cuarto mandamiento está vigente. ¿Saben qué sucede, mis hermanos? Cuando hay una rebelión, se salen de la iglesia y se van, y ya no entran a ninguna iglesia adventista más. Tienen que inventar su propia iglesia y a operar a su propia manera. Y saben, hermanos, quedan fuera de la hermandad, no porque el liderazgo quiere, no, sino porque resisten al Espíritu Santo con enseñanzas como estas u otras enseñanzas que tristemente también llevan a un extremismo, mis hermanos, que termina dañando a las personas. Si ustedes oyen la voz, hoy su voz, no endurezcáis el corazón como sucedió en la rebelión, porque llega un momento donde se ciegan y dicen ya no más, y atacan, mis hermanos, y dividen. Que quede claro que los pioneros de la iglesia adventista cambiaron su manera de pensar, y sigan buscando y van a encontrar. El tiempo no me dio para poder darles toda una clase que en 4 años, mis hermanos, a nosotros nos enseñan aquí en 40 minutos de sermón. No lo puedo hacer, pero las evidencias que les he mostrado deben de ser suficientes y convincentes para decir: el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Cómo es? ¿Cómo opera? Es un misterio. Pero mis hermanos, la iglesia adventista del séptimo día tiene 28 creencias, tiene 6 doctrinas y tiene 28 creencias. Después les voy a hablar de eso, el próximo semana voy a hablar de eso. 6 doctrinas fundamentales y 28 creencias, mis hermanos, que tenemos basadas todas en la palabra de Dios, todas. Y la creencia número 2 sobre la deidad o la triunidad dice lo siguiente, lo pueden encontrar ustedes en las creencias de los adventistas del séptimo día: hay un solo Padre, hay un solo Dios, perdón, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Dios es inmortal y todopoderoso, omnisapiente, superior a todos, omnipresente, es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se le puede conocer por medio de su autorrevelación. Dios, que es amor, es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio de parte de toda la creación. Si tuviera el tiempo, mis hermanos, ¿cómo les mostraría cómo todos estos pioneros, Jaime White, Elena G. de White y todos más tuvieron que crecer en muchas áreas? Especialmente tuvieron que dejar las creencias de los testigos de Jehová, que muchos venían arrastrando también en aquellos días. Oh, mis queridos hermanos, yo les pregunto, ¿escucharemos lo que dice el Espíritu Santo? Claro que sí. Tenemos que seguir orando, mis hermanos, por la unidad doctrinal de la palabra de Dios en nuestra iglesia. Y si alguien piensa diferente, oremos por esas personas, ayunemos por esas personas, sigamos enseñando la palabra de Dios para que todos vengamos a la unidad que solamente podemos encontrar por el Espíritu Santo, mis hermanos, que nos une en un solo pensar, en una manera de vivir. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque te muestras de tal manera, Señor, que podamos comprender, no en su totalidad, pero sí comprender, Señor, tu persona. Señor, yo te ruego de que en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús,
y la persona del Espíritu Santo que has dejado aquí, que nos enseña, que nos convence, que nos habla, tú puedas seguir dirigiendo a nuestra iglesia aquí local y a nivel mundial. Que podamos enfocarnos, Señor, en lo que es importante, en la predicación de la pronta venida de tu Hijo Cristo Jesús. Por favor, Señor, mantén el vínculo de la unidad aquí en tu iglesia. Y Señor, ayúdanos a cooperar con tu Espíritu Santo, Señor, para la proclamación de este evangelio para este tiempo en que vivimos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a cantar el último himno y al terminar voy a pedirle al hermano Panchito que nos